Mi nuera cometió un simple error hoy. Me entregó la lonchera equivocada. Parecía una confusión inofensiva, algo para reírse durante la cena. Pero cuando mi compañero de trabajo, un curtido exparamédico de combate, miró dentro de esa caja, no se rió. Se puso pálido. Me miró directamente a los ojos, con las manos temblando, y dijo: «Benjamín, lleva a tu hijo a urgencias ahora mismo». «¿Por qué?», pregunté confundido. Él aplastó una pastilla de la caja entre sus dedos. «Porque si toma lo que hay en esta caja, estará muerto para el fin de semana». Ese momento no solo me asustó, destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi nombre es Benjamín Carrasco. Tengo 70 años. Debería estar jubilado pescando junto a un lago. En cambio, estoy parado en un polvoriento sitio de construcción en la ciudad, cargando paneles de yeso junto a hombres de la mitad de mi edad. Mi espalda grita, mis rodillas crujen, pero no tengo opción. Hace 6 meses, mi esposa Carolina falleció. Antes de que creciera el pasto sobre su tumba, mi hijo Mateo vino a pedirme ayuda desesperadamente. Estaba ahogándose en deudas, tratando de comprar una casa de ensueño que no podía pagar. Mateo tiene una condición cardíaca severa. El estrés lo mata, literalmente. Al verlo en pánico, agarrándose el pecho, hice lo que cualquier padre haría. Vendí mi propia casa, mi hogar pagado para siempre, y le di $200,000 para el enganche. Me mudé a un apartamento pequeño y con goteras, volví a trabajar, sacrifiqué mis años dorados para que él estuviera a salvo. Y Raquel, su esposa, parecía agradecida. Interpretaba a la nuera perfecta. Cada mañana a las 6:30 me entrega un almuerzo empacado y un café caliente antes de que me vaya al sitio de construcción. «Necesitas fuerzas, papá», dice siempre con una dulce sonrisa. Hoy, esa rutina se convirtió en una pesadilla. Al mediodía, exhausto y adolorido, me senté sobre una pila de madera contrachapada para comer. Abrí la lonchera azul que ella me había dado. No era la mía, era la de Mateo. Adentro, junto a un sándwich, estaba su organizador semanal de pastillas. Suspiré. Mateo necesitaba esas pastillas al mediodía en punto. Nitroglicerina y betabloqueadores. Sin ellas, su corazón falla. Tomé el contenedor. Era miércoles. El compartimento tenía 3 pastillas, 2 azules y una blanca. Disfrutando la comida 5 estrellas, levanté la mirada. Era Miguel, el electricista. Se sentó junto a mí. «Solo una confusión», le dije mostrándole la caja. «Raquel me dio los medicamentos de Mateo. Tengo que llevárselos». Miguel se quedó paralizado. Miró fijamente la pastilla blanca. No parpadeó. «Déjame ver eso». Tomó la pastilla. La olió. Luego sacó una navaja de bolsillo y raspó el borde. La pastilla no se partió. Se desmoronó en un fino polvo blanco. Miguel probó el polvo en su dedo y lo escupió. «Benjamín», dijo su voz peligrosamente baja, «¿qué está tomando tu hijo?» «Nitroglicerina», respondí, «de liberación prolongada». Miguel me miró con genuino temor. «Fui farmacéutico en el ejército durante 10 años. La nitroglicerina real es dura. Tiene un recubrimiento. Esto...» Frotó el polvo entre sus dedos. «Esto es harina y azúcar comprimidas. Es un placebo, una falsificación». Me reí nerviosamente. «Estás loco. Raquel recoge estas pastillas de la farmacia ella misma. Entonces está recogiendo mentiras», espetó Miguel. Me agarró del hombro. «Mira la textura. Alguien prensó esto en un molde. Benjamín, escúchame. Si tu hijo tiene insuficiencia cardíaca y cree que está medicado, pero está comiendo harina, su corazón no está recibiendo ayuda. Se está apagando». Mi estómago se hundió. Miré el organizador. Lunes y martes estaban vacíos. Había estado tomando estas pastillas durante 2 días. Si ha estado sin sus medicamentos durante 48 horas,
susurró Miguel. Es una bomba de tiempo ambulante. Llámalo ahora antes de que caiga muerto. Miré el polvo blanco en el piso de concreto. Parecía inocente, pero cuando la comprensión me golpeó, parecía el arma de un asesinato en progreso. Mi hijo no solo estaba enfermo, estaba siendo borrado. Mis manos temblaban tan violentamente que casi dejé caer el teléfono en el polvo del concreto. Las palabras de Miguel resonaban en mi cráneo como un martillo neumático. Muerto para el fin de semana. Miré el organizador de pastillas en mi mano. Miércoles lleno de harina. Lunes y martes vacíos. Mi hijo había estado tragando veneno durante 48 horas. Llamé primero a Mateo. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber que aún respiraba. El teléfono sonó y sonó y sonó. Cada timbre se sentía como una cuenta regresiva. Contesta, hijo, por favor, solo contesta. Entonces saltó el buzón de voz. Hola, has llamado a Mateo. Deja un mensaje. Su voz sonaba tan feliz, grabada cuando la vida era normal. No pude hablar. No pude dejar un mensaje diciendo: «Oye, hijo, deja de tomar tus medicamentos. Son falsos». Colgué, mi respiración llegando en jadeos cortos y superficiales. «Llámala», dijo Miguel, su voz sombría. «Llama a la esposa». Correcto, Raquel. Ella era quien había empacado el almuerzo. Ella era quien recogía las recetas. Marqué su número. El teléfono se sentía resbaladizo en mi palma sudorosa. Contestó al segundo timbre. «Hola, papá», canturreó. Su voz era brillante, soleada, completamente en desacuerdo con el terror que congelaba mi sangre. «¿Disfrutaste el sándwich? Usé esa mostaza con miel que te gusta». «Raquel», logré decir. Mi voz sonaba destrozada, como si hubiera tragado grava. «Me mandaste la lonchera de Mateo». Hubo una fracción de segundo de silencio en la línea, una inspiración brusca, luego caos. «Dios mío, papá», chilló. Su voz subió una octava, frenética y aterrorizada. «Lo siento muchísimo. Soy una idiota. Me di cuenta en el momento en que salí de la entrada. Estaba apurada llevando a Liliana a la escuela. Debí haberlas intercambiado y ya voy camino a su oficina con su almuerzo real. Lo siento muchísimo». Sonaba perfecta. Sonaba exactamente como una madre agobiada cometiendo un error honesto. Por un instante dudé de mí mismo. ¿Podría Miguel estar equivocado? Pero luego miré hacia abajo, al polvo blanco manchando el pulgar calloso de Miguel. «Raquel, escúchame», dije, tratando de canalizar la autoridad del capataz que solía ser. «Miguel está aquí. Solía ser paramédico. Revisó las pastillas de Mateo». Hice una pausa. Necesitaba escucharla respirar. Necesitaba escuchar la verdad en el silencio. «Dice que son falsas, Raquel», dije, mi voz baja. «Dice que son solo harina comprimida». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Podía escuchar el leve zumbido del tráfico de su lado. Esperé la negación. Esperé que gritara que Miguel estaba loco. Esperé el pánico de una esposa dándose cuenta de que su marido estaba en peligro. En cambio, se rió. No fue una carcajada de villana. Fue una risa entrecortada, aliviada, el sonido de alguien que acaba de evitar por poco un accidente de auto. «Ay, papá», suspiró, su voz suavizándose instantáneamente como seda. «Me asustaste muchísimo. ¿Eso es todo? Gracias a Dios». «¿Eso es todo?», repetí atónito. «Raquel, no hay medicina en estas pastillas». «Lo sé, papá», dijo, su tono cambiando a algo confidencial, casi conspirador. «Se me olvidó por completo decirte. Es el nuevo protocolo. He estado tan distraída últimamente». «¿Qué protocolo?», pregunté, mirando a Miguel. Él negaba con la cabeza, sus ojos oscuros. «El doctor Schneider», dijo ella. «Es el nuevo especialista que estamos viendo. Es de Nueva York, el mejor en su campo. Cree que el cuerpo de Mateo ha desarrollado una tolerancia a la nitroglicerina,
No está funcionando como debería. Hablaba rápido, confiada, usando términos médicos que sonaban costosos. Quiere hacer una desintoxicación completa del sistema, explicó. Quiere limpiar el sistema de Mateo antes de empezar con un nuevo medicamento experimental de Suiza. Se llama cardiorropinol. Cuesta $2.000 al mes, pero podría salvarle la vida. Pero harina, tartamudeé. ¿Por qué harina? Su voz bajó a un susurro. Por Mateo, papá. Ya sabes lo ansioso que es. Si le dijéramos que va a dejar sus medicamentos por 5 días, entraría en pánico. Su presión arterial se dispararía y solo el estrés podría matarlo. Así que el doctor Schneider recetó un ciclo ciego. Le damos placebos. Engañamos a su mente para que se mantenga tranquila mientras su cuerpo se desintoxica. Es brillante, realmente. Me quedé ahí parado, un trabajador de construcción de 70 años cubierto de polvo, escuchando esta sofisticada explicación. Desintoxicación, ciclo ciego, medicina suiza. Tenía sentido de una manera retorcida. Quería que tuviera sentido. No puedes decirle, papá, suplicó Raquel, su voz goteando preocupación. Si él sabe, el efecto placebo se detiene, la ansiedad regresa. Tienes que prometerme. El secreto es parte de la receta. Sonaba tan protectora, tan amorosa. Sentí una ola de vergüenza. Había acusado a esta mujer de asesinato en mi cabeza. Está bien, dije, sintiéndome tonto. Prometo que no diré ni una palabra. Bien, dijo ella. Solo tíralas. Yo me encargo de todo. Colgué. Miré a Miguel. Es una desintoxicación, dije tratando de convencerme. Nuevo doctor. Efecto placebo. Miguel miró la pastilla desmoronada en el piso. Me miró con lástima y enojo. ¿Una desintoxicación para insuficiencia cardíaca? Escupió Miguel. ¿Sacar a un hombre de sus medicamentos para el corazón de golpe? Benjamín, eso no suena a medicina. Eso suena a apostar con una pistola cargada. Volví al trabajo cargando paneles de yeso, tratando de ahogar mis pensamientos con trabajo físico. Pero la semilla de la duda había sido plantada profundamente. ¿Por qué Mateo no había mencionado un nuevo doctor? Hablábamos todos los domingos. ¿Y por qué Raquel sonó tan aliviada, no confundida, no enojada, sino aliviada de que yo supiera sobre las pastillas falsas? Mientras el sol se ponía, el nudo frío en mi estómago se apretaba. Sabía que no podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que saber si el doctor Schneider era real. Esperé 3 días. 3 días agonizantes mirando el techo agrietado de mi apartamento de $800, escuchando el grifo que goteaba y las sirenas aullando afuera. Mi instinto se retorcía en nudos más apretados que cualquier cable de acero que hubiera amarrado. Quería creerle a Raquel. Quería desesperadamente creer que los $200.000 que sacrifiqué, la casa que vendí y la jubilación que entregué habían comprado a mi hijo una buena vida con una mujer que lo amaba. Pero la voz de Miguel seguía reproduciéndose en mi cabeza como un disco rayado. Apostar con una pistola cargada. El sábado por la mañana no pude soportarlo más. Me subí a mi oxidada camioneta Ford del 2005 y conduje hacia el norte. Dejé las calles llenas de baches del sur y me dirigí hacia los suburbios. Mientras conducía, el paisaje cambió. Las licorerías y casas de empeño desaparecieron, reemplazadas por jardines bien cuidados y comunidades cerradas. Me detuve frente a la casa que había pagado. Estaba ahí como un monumento a mi sacrificio. $1.200.000 de ladrillo y piedra. Un garaje para 3 autos. Un roble imponente en el jardín delantero que probablemente costaba más mantener de lo que yo gastaba en comida en un mes. Era hermosa. Era perfecta. Y adentro temía que mi hijo se estuviera pudriendo. Toqué el timbre. No tenía llave. Los invitados no tienen llaves. Y eso era lo que yo era ahora. Un invitado en la casa que compré.
Raquel abrió la puerta. Llevaba pantalones de yoga y un suéter de cachemira, luciendo fresca y descansada. Pero cuando me vio, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Fue una microexpresión, un destello de molestia antes de que la máscara de la hermosa nuera volviera a su lugar. «Papá», dijo, abriendo más la puerta. «¡Qué sorpresa! No te esperábamos». «Solo quería ver cómo está Mateo», dije, entrando al vestíbulo. Los pisos eran de mármol pulido. El aire olía a velas caras de vainilla. Estaba en silencio. Demasiado silencio. No he sabido de él desde el miércoles. «Está descansando», dijo Raquel rápidamente, interponiéndose frente a las escaleras como para bloquear mi paso. «La desintoxicación está siendo muy intensa hoy. El doctor Schneider dijo que el tercer y cuarto día son los más difíciles. Su cuerpo está purgando todos los químicos. Necesita silencio absoluto». La miré. Miré a la mujer parada en el piso de mármol que yo pagué. «Soy su padre, Raquel», dije, mi voz baja y dura. «No voy a despertarlo si está dormido, pero voy a verlo». Pasé junto a ella. No esperé permiso. Subí las amplias escaleras alfombradas, mis botas de trabajo pesadas sobre la tela mullida. Me sentía fuera de lugar aquí, un viejo rudo en un palacio, pero no me importaba. Llegué a la puerta del dormitorio principal. Estaba cerrada. Giré la manija y la empujé para abrirla. El olor me golpeó primero. No era vainilla. Era el olor de un cuarto de enfermo. Sudor rancio, aliento agrio, pánico subyacente. Las pesadas cortinas estaban cerradas, bloqueando el sol del sábado. Tomó un momento para que mis ojos se ajustaran a la penumbra. Cuando lo hicieron, lo vi. Mateo estaba acostado en el centro de la cama king size. Se veía pequeño. Mi hijo, que solía jugar como linebacker en la preparatoria, que solía levantar pesas conmigo en el garaje, parecía un esqueleto envuelto en piel. Su cara tenía el color de la arcilla húmeda. Sus labios tenían un tinte azulado. Pero fue su respiración lo que me aterrorizó. Era húmeda, con un estertor. Cada inhalación sonaba como si estuviera respirando a través de un popote. «Mateo», susurré. Abrió los ojos. Estaban vidriosos, desenfocados. Le tomó un momento reconocerme. «Papá», jadeó. Caminé hacia la cama. Me senté en el borde, con cuidado de no molestarlo. Tomé su mano. Estaba fría y pegajosa como tocar un pescado. Miré sus tobillos asomándose bajo el edredón. Estaban hinchados, enormes, inflados con líquido. Había visto eso antes en el sitio de construcción cuando los tipos quedan aplastados, pero también sabía lo que significaba médicamente. Edema. Su corazón no estaba bombeando con suficiente fuerza para circular su sangre. El líquido se estaba acumulando en sus extremidades. Se estaba ahogando en su propio cuerpo. «¿Cómo estás, hijo?», pregunté, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz. «Cansado, papá», raspó. «Tan cansado. El pecho se siente pesado, como si hubiera un bloque de cemento sentado sobre él». Raquel entró apresuradamente al cuarto detrás de mí. Llevaba un vaso de agua con una rebanada de limón. «Ay, Mateo, cariño, necesitas hidratarte», arrulló, su voz goteando preocupación exagerada. Dejó el agua y ajustó sus almohadas, esponjándolas agresivamente. Me miró con ojos tristes. «¿Ves?», susurró. «Las toxinas están saliendo. Está exhausto. Pero el doctor dijo que este es el punto de quiebre. Para el lunes será un hombre nuevo». Miré a Mateo. Estaba tratando de sentarse para beber, pero sus manos temblaban tanto que derramó agua en su barbilla. Raquel la limpió con un trapo, calmándolo como a un bebé. Parecía cariñoso, parecía tierno. Pero para mí, viendo a mi hijo marchitarse mientras ella hablaba de toxinas, parecía tortura. Necesitaba saber.
Necesitaba estar seguro. Recordé la mentira que me dijo por teléfono. Dr. Schneider, Nueva York, el especialista. Mateo, dije acercándome, quería preguntarte algo. Raquel se tensó. Podía sentir sus ojos clavándose en mi nuca. Papá, déjalo descansar, advirtió. La ignoré. Mateo, dije de nuevo, ¿qué te parece este nuevo doctor, el doctor Schneider? ¿Te está tratando bien? Mateo frunció el ceño. Fue un movimiento lento y doloroso de los músculos de su frente. Parpadeó, tratando de procesar las palabras. ¿Quién? Susurró. El doctor Schneider, repetí, articulando claramente. El especialista de Nueva York, del que Raquel me contó, el que está haciendo esta terapia de desintoxicación. Mateo me miró, luego miró a Raquel, luego de vuelta a mí. La confusión en sus ojos era total, era genuina. No había ni un destello de reconocimiento. Papá, ¿de qué estás hablando?, preguntó. Su voz fue más fuerte por un segundo, alimentada por la confusión. No tengo un doctor en Nueva York. Vi al doctor Hernández el mes pasado. Es el único cardiólogo que veo. ¿Quién es Schneider? El aire abandonó la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rugía en mis oídos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Ahí estaba, la verdad. Desnuda y fea. No había ningún doctor Schneider. No había ninguna desintoxicación. No había ningún medicamento experimental de Suiza. Mi hijo no se estaba desintoxicando. Se estaba muriendo. Estaba entrando en insuficiencia cardíaca porque no había tomado su medicina en 4 días. Estaba tomando pastillas de harina mientras su corazón lentamente se rendía. Me volteé lentamente para mirar a Raquel. Estaba parada al pie de la cama. La máscara había desaparecido. La esposa amorosa y preocupada había desaparecido. Su cara era dura, angular, fría. Sus ojos eran rendijas estrechas. No estaba mirando a Mateo, me estaba mirando a mí. Y en esa mirada no había miedo, no había disculpa. Solo había una advertencia aguda y venenosa. Dio un paso adelante, su voz tensa y controlada. Mateo, cariño, estás confundido otra vez, dijo. Es la niebla mental. El doctor Hernández nos refirió a Schneider, ¿recuerdas? Firmaste los papeles hace semanas. Solo lo olvidaste. Es un efecto secundario de la abstinencia. Me miró y sus ojos me retaron a hablar. Me retaron a contradecirla, me retaron a causar el estrés que podría matarlo ahí mismo. Papá, deja de confundirlo, siseó. Lo estás alterando. Su ritmo cardíaco está subiendo. ¿Quieres hacerle daño? Volví a mirar a Mateo. Se veía aterrorizado. Miraba entre nosotros tratando de entender, tratando de recordar a un doctor que no existía. Su respiración venía más rápido ahora, más corta. Yo no recuerdo, jadeó. No recuerdo haber firmado nada. Está bien. Shh, está bien, lo calmó, acariciando su cabello húmedo. Solo cierra los ojos. Papá ya se iba. No quiso asustarte. Me miró de nuevo, y entonces hizo algo que me heló hasta los huesos. Señaló la puerta. No era una sugerencia, era una orden. Sal. Me levanté. Mis piernas se sentían pesadas como si estuvieran encasquetadas en concreto. Quería gritar. Quería agarrarla por su costoso suéter y sacudirla hasta que saliera la verdad. Pero miré a Mateo. Estaba jadeando, agarrándose el pecho. Si causaba una escena ahora, si empezaba una pelea a gritos, el estrés realmente podría matarlo. Su corazón pendía de un hilo. Tenía que ser inteligente. Tenía que ser el capataz. Evaluar el peligro. Hacer un plan. Ejecutar. No podía pelear esta batalla aquí. No mientras él estuviera tan débil. Está bien, hijo, dije, forzando una sonrisa que se sentía como si estuviera agrietando mi cara. Debo estar confundido,
Me estoy poniendo viejo. Ya sabes, la memoria no es lo que solía ser. Solo descansa. Hazle caso a Raquel. Caminé hacia la puerta. Raquel me siguió al pasillo. Cerró la puerta del dormitorio suavemente detrás de ella. En cuanto el pestillo hizo clic, se volvió hacia mí. No gritó. Se metió en mi espacio personal, oliendo a vainilla y malicia. «Tienes que irte, Benjamín», susurró. «Lo estás confundiendo. Estás interfiriendo con su tratamiento. Si vuelves aquí y lo alteras de nuevo, te prohibiré la entrada a esta casa. No te dejaré verlo a él ni a Liliana. ¿Entiendes?» Miré a esta mujer, esta extraña. Pensé en los $200.000. Pensé en los almuerzos. Pensé en la póliza de seguro de $5 millones que debía estar escondida en algún lugar de esta casa. «Entiendo, Raquel», dije. «Entiendo perfectamente». Me senté en mi camioneta al final de la entrada, mis manos agarrando el volante tan fuerte que el cuero crujía. Me había dicho a mí mismo que iba a contratar un investigador privado. Pero algo me hizo regresar. Era el mismo instinto que me decía cuando una viga de soporte estaba a punto de romperse. El mismo presentimiento que había salvado a mi equipo de trincheras colapsando una docena de veces. Miré el espejo retrovisor. Raquel estaba en el jardín lateral, caminando de un lado a otro, su teléfono pegado a la oreja. Se veía agitada, su mano libre cortando el aire. Estaba distraída. Sabía que tenía tal vez 5 minutos. Apagué el motor. No tenía llave de la puerta principal. Raquel se había asegurado de eso cuando cambiaron las cerraduras el mes pasado, pero conocía el código del teclado del garaje. Era el cumpleaños de Mateo. 4182. Marqué los números. La pesada puerta se deslizó hacia arriba con un quejido. Me metí adentro y presioné el botón para cerrarla inmediatamente, sumergiéndome en la semioscuridad del garaje. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Estaba irrumpiendo en la casa de mi propio hijo. Era un criminal en el hogar que había pagado. Entré por el cuarto de servicio. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado central y el olor a popurrí caro. Se sentía como una tumba muy cara con piso de mármol. «Arriba», le susurré a Miguel cuando llegó después. «Ahí es donde lo guardará». Subimos las escaleras, nuestras botas pesadas sobre la alfombra mullida. Sentí una ola de culpa lavarme, espesa y sofocante. Este era el santuario privado de mi hijo. Un padre no debería estar arrastrándose por la casa de su hijo, hurgando entre sus secretos. Se sentía como una violación del orden natural. Pero entonces recordé la piel gris de Mateo y la forma en que jadeaba por aire, y la culpa se endureció en resolución. «Tú toma el baño», le dije a Miguel. «Revisa el botiquín, revisa debajo del lavabo. Yo tomaré el dormitorio». Caminé hacia la suite principal. Estaba inmaculada. La cama estaba hecha con precisión militar. No había ni una mota de polvo en ningún lugar. Era la habitación de una mujer que controlaba todo. Empecé con las mesitas de noche. Nada más que libros y lociones. Revisé el closet. Filas de vestidos de diseñador y trajes, pero ningún escondite oculto. Me volví hacia la gran cómoda contra la pared. Era un mueble masivo de madera de cerezo oscuro. Abrí el cajón superior del lado de Mateo. Calcetines, ropa interior, relojes, nada. Me moví al lado de Raquel. Dudé. Abrir el cajón de una mujer se sentía diferente. Se sentía como cruzar una línea que nunca debería cruzarse. Pero apreté los dientes y jalé la manija. El cajón se deslizó abierto silenciosamente. Estaba lleno de seda y encaje. Lencería, costosa, delicada, cosas que costaban más que mi cuenta de supermercado semanal. Sentí mi cara arder de vergüenza, pero me obligué a mirar. Pasé mis manos bajo las capas de tela, buscando cualquier cosa dura, cualquier cosa de plástico. Mis dedos rozaron algo en el fondo del cajón,
enterrado profundamente bajo una pila de fondos de satén. Era un objeto cilíndrico duro, envuelto en tela suave. Lo saqué. Era una mascada de seda azul enrollada apretadamente. La desenrollé, y ahí estaban, 3 frascos naranjas de farmacia. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Los sostuve a la tenue luz que venía del pasillo. Las etiquetas eran nítidas y nuevas. Mateo Carrasco, nitroglicerina de liberación prolongada, atenolol. Revisé las fechas. Habían sido surtidos 9 días antes. Ella los tenía. Tenía la cura. Tenía los químicos salvavidas que podían evitar que el corazón de mi hijo fallara, y los había enterrado en su cajón de ropa interior como un secreto sucio. Los envolvió en seda mientras lo alimentaba con harina y lo veía morir. Sentí una rabia tan pura, tan incandescente que mi visión se nubló. Esto no era solo codicia, esto era crueldad, esto era un juego para ella. Miguel, sí sé. Apareció en el umbral un segundo después sosteniendo el organizador de pastillas que habíamos visto antes. Lo había encontrado en el baño. Los encontré, dije, mi voz temblando. Los escondió en su cajón de lencería. Miguel miró los frascos en mi mano. Dejó escapar una maldición baja. Eso es frío, Benjamín. Eso es frío como el hielo. Puso el organizador sobre la cómoda. Estaba lleno para la semana. Miércoles por la noche hasta el domingo, todo lleno con las pastillas blancas desmoronables de harina. Tenemos que trabajar rápido, dijo Miguel, entrando en modo paramédico. Abre los frascos. Quité la tapa de seguridad de la nitroglicerina. Adentro había pequeñas tabletas blancas y duras, medicina real. Las vertí en mi mano. Se veían idénticas a las falsas a simple vista, pero de cerca podías ver la diferencia. Estas eran uniformes, brillantes, profesionales. Miguel vació las pastillas de harina del organizador y las barrió hacia una bolsa Ziploc que había traído en su bolsillo. Nos quedamos con estas, dijo. Evidencia. Entonces, con manos firmes, comenzamos el intercambio. Colocamos la nitroglicerina real en los compartimentos. Miércoles noche, jueves mañana, jueves mediodía, llenamos cada compartimento con las drogas reales salvavidas. Hicimos lo mismo con los betabloqueadores. Reemplazamos cada mentira con la verdad. Cuando terminamos, el organizador se veía exactamente igual que 5 minutos antes, pero ahora, en lugar de una sentencia de muerte, era un salvavidas. Pon los frascos de vuelta, dijo Miguel, exactamente donde los encontraste. Envolví los frascos casi llenos de nuevo en la mascada de seda azul. Los metí profundamente en el fondo del cajón, bajo los fondos de satén, arreglando la tela para que pareciera intacta. Cerré el cajón. Revisamos la habitación. Alisamos la alfombra donde habíamos caminado. Nos aseguramos de no dejar rastro. Éramos fantasmas. Bajamos de nuevo y salimos por el garaje, cerrando la puerta detrás de nosotros. Estábamos de vuelta en la camioneta de Miguel antes de que las luces de la calle siquiera parpadearan. Mientras nos alejábamos, la adrenalina se desplomó, dejándome exhausto y temblando. Miré la casa una última vez en el espejo lateral. Se veía pacífica, normal. Pero sabía que una guerra se estaba librando dentro de esas paredes. Ahora esperamos, dijo Miguel, encendiendo un cigarrillo con mano temblorosa. ¿Esperamos qué? Pregunté. Esperamos a ver si vive, dijo Miguel. Si toma esas pastillas esta noche y mañana en la mañana, su corazón recibirá el apoyo que necesita. El líquido en sus pulmones debería empezar a despejarse. Su color debería volver. Y cuando eso pase, Benjamín, cuando empiece a mejorar en lugar de morir, Raquel va a entrar en pánico. Asentí. Entendía. Habíamos puesto una trampa. No una trampa de metal o alambre, sino una trampa de lógica. El plan de Raquel dependía de que Mateo empeorara. Si mejoraba mientras supuestamente estaba en su desintoxicación, toda su historia se derrumbaría. Tendría que explicar por qué el placebo lo estaba curando. O peor,
se daría cuenta de que alguien había interferido. Y cuando se dé cuenta de eso, dije, mirando las oscuras calles de la ciudad, va a cometer un error. Exactamente, dijo Miguel, y estaremos ahí para atraparla. Fui a casa, a mi apartamento. Me senté en la oscuridad, aferrándome a mi teléfono. Me imaginé a Mateo entrando a esa casa cansado, muriendo. Me imaginé bebiendo un vaso de agua y tragando las pastillas que habíamos plantado. Recé. No soy un hombre religioso. No desde que Carolina murió, pero recé esa noche. Recé para que la medicina fuera lo suficientemente fuerte. Recé para que no fuera demasiado tarde. No dormí. Solo miré el teléfono esperando la señal de que la marea había cambiado. Estaba aterrorizado. Sí, pero por primera vez en una semana no estaba indefenso. Había contraatacado. Había puesto un escudo entre mi hijo y la mujer que quería matarlo. Ahora solo tenía que esperar a que el monstruo mostrara su verdadera cara. Las 24 horas siguientes al allanamiento fueron un borrón de paranoia. Estaba de vuelta en mi apartamento, pero mi mente seguía en esa habitación, preguntándome si Raquel había abierto el cajón, preguntándome si había notado que los frascos estaban movidos una fracción de centímetro. No podía simplemente quedarme sentado ahí. El silencio de mi cuarto se sentía como un ataúd. El martes por la noche, incapaz de dormir, manejé de vuelta a su vecindario. Me estacioné a 2 cuadras, escondido en la sombra de un gran roble, solo observando. Necesitaba ver si llegaba la ambulancia. Necesitaba saber si había matado a mi hijo o lo había salvado. Fue entonces cuando los vi por primera vez. No en una foto de un investigador privado, sino en carne y hueso. Una camioneta negra rodó lentamente por la calle. No tenía los faros encendidos, solo las luces de estacionamiento ámbar brillando como los ojos de un depredador. Se arrastró pasando los jardines bien cuidados y las casas dormidas hasta que se detuvo directamente frente a la entrada de Mateo. Me hundí en mi asiento, conteniendo la respiración. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La ventana de la camioneta se bajó. Una colilla de cigarrillo encendida salió volando, chispeando contra el pavimento. Entonces, un hombre se asomó. Incluso desde esta distancia podía sentir la amenaza irradiando de él. No estaba mirando la casa casualmente, la estaba memorizando. Estaba midiendo la distancia de la puerta a la calle. Estaba calculando ángulos. Sacó un teléfono y tomó una foto de la ventana del frente. La ventana de la habitación de Liliana. Una rabia fría me lavó instantáneamente, reemplazando mi miedo. Estos no eran simples prestamistas, eran carniceros. Estaban marcando su territorio antes de la masacre. Entonces la puerta principal de la casa se abrió. Raquel salió al porche. Llevaba una bata, abrazándose contra el frío. Se veía pequeña, frágil, nada como la mujer compuesta que me había mentido en la cara. Miró fijamente la camioneta. No gritó, no corrió adentro. Solo se quedó ahí paralizada como un conejo atrapado en los faros de un tráiler. El hombre en la camioneta se rió. Fue un sonido bajo y cruel que se llevó el viento de la noche. Hizo forma de pistola con su mano, la apuntó hacia ella e imitó el retroceso. Raquel se estremeció como si la hubieran golpeado físicamente. Trastabilló hacia atrás, casi tropezando con el tapete de bienvenida, y azotó la puerta. El sonido del cerrojo deslizándose resonó en la calle silenciosa. La camioneta permaneció ahí otros 10 segundos, una eternidad, antes de salir disparada hacia la noche. Me quedé ahí sentado agarrando mi volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me di cuenta entonces de que Miguel tenía razón. Esto no era un juego. Raquel no estaba matando a Mateo por simple codicia. Estaba aterrorizada. Estaba viviendo en una zona de guerra que yo acababa de descubrir. Quería manejar hasta allá.
Quería golpear la puerta y decirle que sabía, decirle que podía ayudar. Pero me detuve. Si revelaba mi mano ahora, antes de que la medicina tuviera tiempo de funcionar, antes de que la mente de Mateo se aclarara, arruinaría todo. Necesitaba que Mateo estuviera lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Lo necesitaba vivo. Encendí mi camioneta y me alejé, dejando la casa con sus pesadillas. Pero esa imagen, el hombre apuntando un dedo pistola a mi nuera quemada en mis retinas, confirmó una cosa. El reloj no solo estaba corriendo para el corazón de Mateo, estaba corriendo para todos nosotros, y se me estaba acabando el tiempo. Las siguientes 72 horas fueron una clase magistral en tortura. Me senté en mi abarrotado apartamento con olor a moho, mirando la pintura descascarada del techo, esperando que mi teléfono sonara. No dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara gris de mi hijo. Veía el líquido hinchando sus tobillos. Veía la harina blanca desmoronándose en la mano de Miguel. Había jugado a ser Dios. Había entrado a la casa de un hombre y manipulado su medicación. Miguel me aseguró que la nitroglicerina funcionaría rápido, que dilataría sus vasos sanguíneos, bajaría la presión en su corazón y despejaría el líquido de sus pulmones en horas. Pero Miguel fue paramédico en una zona de guerra hace 30 años. ¿Qué tal si llegamos demasiado tarde? ¿Qué tal si el daño que Raquel había infligido ya era permanente? ¿Qué tal si para cuando intercambié esas pastillas, el corazón de Mateo ya estaba demasiado deteriorado para salvarse? Saltaba cada vez que una sirena aullaba afuera en las calles de la ciudad. Mi corazón se paralizaba, aterrorizado de que fuera una ambulancia corriendo hacia los suburbios, aterrorizado de que Raquel hubiera encontrado las pastillas reales y las hubiera tirado por el retrete, aterrorizado de que recibiría una llamada del forense en lugar de mi hijo. La tarde del miércoles llegó como una ejecución lenta. El silencio en mi apartamento era ensordecedor. Estaba caminando de un lado a otro, gastando un camino en el linóleo barato, contando las grietas en las baldosas solo para evitar que mi mente se quebrara. Entonces, a las 2:14 de la tarde, mi teléfono vibró. Vibró contra la mesita de noche como un avispón enojado. Miré la pantalla. Mateo. Mi aliento se atoró en mi garganta. Extendí mi mano temblando. Este era el momento. Este era el momento en que descubriría si era un salvador o un fracasado. Deslicé mi pulgar por la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. «¿Hola?», dije. Me preparé para un susurro débil. Me preparé para la voz falsa sollozante de Raquel diciéndome que se había ido. «¡Papá!». La voz que retumbó a través del altavoz casi me hace soltar el teléfono. No era un jadeo. No era el estertor seco de un hombre moribundo. Era fuerte. Era resonante. Era la voz del linebacker que había criado, el muchacho que solía cargar bolsas de cemento de 40 kilos como si fueran almohadas. «¿Mateo?», pregunté, hundiéndome en el borde de mi colchón lleno de bultos porque mis rodillas de repente se sentían como agua. «¿Eres tú?». «No vas a creer esto, papá», dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Podía escuchar el oxígeno llenando sus pulmones. «Me siento increíble, quiero decir, absolutamente increíble». «¿Qué? ¿Qué pasó?», pregunté, actuando el papel, aunque mi corazón estaba volando. «Me desperté esta mañana y fue como si se hubiera levantado una niebla», dijo, las palabras saliendo de él en un torrente de adrenalina. Esa pesadez en mi pecho desapareció, la hinchazón en mis piernas desapareció. Puedo ver mis tobillos de nuevo, papá. De hecho, caminé con Liliana a la parada del autobús esta mañana medio kilómetro y ni siquiera me quedé sin aliento. Ni siquiera tuve que parar. Cerré los ojos, una ola de alivio lavándome tan poderosa que me mareé. Funcionó. La medicina real, la química que había metido de contrabando en su cajón como un ladrón, estaba corriendo por sus venas.
Estaba haciendo lo que fue diseñada para hacer. Mi hijo estaba vivo. Son noticias maravillosas, hijo, dije, mi voz espesa con emoción que traté de ocultar. Es esta desintoxicación, papá, continuó Mateo, su entusiasmo desbordándose. Raquel tenía razón. Lo dudé. Lo admito. Los primeros días fueron un infierno. Sentí que me estaba muriendo. Pero ella seguía diciendo que eran solo las toxinas saliendo de mi sistema. Y tenía razón. El doctor Schneider es un genio. Mi cuerpo solo necesitaba un reinicio duro. Me siento 10 años más joven. Hasta corté el pasto esta tarde. ¿Puedes creerlo? Empujé la podadora durante 40 minutos. Sentí un pico de rabia fría atravesar mi alivio. Estaba alabando el veneno. Estaba dándole crédito a la desintoxicación, la misma mentira que fue diseñada para matarlo, por su recuperación. Estaba agradeciéndole a la mujer que había tratado de detener su corazón por el milagro que yo había entregado. Eso es increíble, Mateo, dije, forzando mi voz a permanecer neutral. ¿Y qué piensa Raquel? ¿Está feliz? Hubo una pausa en la línea, un silencio extraño y vacilante que decía mucho. Sí, lo está. Está sorprendida, dijo Mateo, su tono cambiando ligeramente, perdiendo algo de su energía maníaca. Creo que está en shock. Sigue preguntándome si estoy seguro de que me siento bien. Está muy preocupada de que pueda estar teniendo ¿cómo le llamó? Un repunte falso, como una oleada de energía antes de un colapso. Sigue tratando de hacerme acostar, pero tengo demasiada energía. Siento que podría atravesar una pared. Oye, cariño, gritó Mateo lejos del teléfono, su voz haciendo eco en su gran cocina. Papá está en la línea. Le dije que la desintoxicación funcionó. Le dije que estoy de vuelta. Agucé mis oídos contra el altavoz. En el fondo, escuché un estruendo distintivo, el sonido de vidrio rompiéndose contra un piso duro de azulejo. Entonces escuché la voz de Raquel. No era la voz suave, confiada, dulce como jarabe de la mujer que me había echado del dormitorio el sábado. Era aguda, delgada, vibrando de terror. «Mateo, para», chilló en la distancia. «Siéntate. No deberías estar de pie. Tu corazón no está listo. Te vas a matar». Ella no estaba preocupada por su salud. Estaba aterrorizada de su vida. Estaba viendo a un hombre muerto caminar. Estaba viendo su pago de $5 millones cortar el pasto y pasear al perro. El plan se estaba desmoronando justo frente a sus ojos, y no sabía por qué. Debía estar entrando en pánico, preguntándose si ella misma había mezclado las pastillas, preguntándose si la harina estaba defectuosa, preguntándose por qué el universo le estaba negando la muerte que necesitaba. «Déjame hablar con ella, Mateo», dije, una satisfacción fría y depredadora asentándose en mi estómago. «Claro, espera». Escuché el teléfono moverse. «Toma, Ra. Papá quiere saludarte». «Hola, papá», dijo Raquel. Su respiración llegaba en jadeos cortos y agudos como si acabara de correr 1 kilómetro. «Raquel», dije manteniendo mi voz alegre y fuerte, la voz de un abuelo despistado y feliz. «Mateo, suena fantástico. Debes estar tan aliviada de que el doctor Schneider realmente sabe lo que hace, ¿eh? Ese ciclo ciego funcionó exactamente como dijiste». Pude escuchar su respiración entrecortarse. Fue el sonido de un animal atrapado. «Sí, sí», tartamudeó. Es un milagro. Estamos tan bendecidos. Pero tenemos que tener cuidado, papá. Podría ser una fluctuación. No queremos hacernos ilusiones». Estaba improvisando. Podía escuchar los engranajes girando en su cabeza tratando de encontrar un nuevo ángulo, una nueva mentira para ponerlo de vuelta en esa cama, para detener su corazón de nuevo. Sonaba desesperada. «Bueno, solo sigan haciendo lo que están haciendo», dije, mi voz goteando ironía que ella no podía detectar. «Claramente está funcionando.
Dale su dosis de la tarde. No te saltes ni una sola. Lo haré, susurró. Colgué el teléfono. Me senté ahí por un momento saboreando la pequeña victoria. Mi hijo estaba a salvo por el momento. La medicina estaba en su sistema. Raquel estaba acorralada, pero la guerra no había terminado. Todavía no entendía el panorama completo. Sabía cómo lo estaba haciendo, pero necesitaba entender el porqué en el fondo. La codicia era un motivador poderoso, sí, pero $5 millones, eso se sentía específico. Eso se sentía urgente. Mi teléfono vibró de nuevo. No era Mateo esta vez. Era un número que no reconocía. ¿Benjamín Carrasco?, preguntó una voz ronca. Sí, soy Valentín, el investigador privado. Mi estómago se tensó. Había contratado a Valentín con los últimos $5.000 que tenía a mi nombre. Era una apuesta a tirar mi red de seguridad, pero necesitaba saber qué estaba pasando en la vida financiera de mi hijo. Encontré algo, Benjamín, dijo Valentín. Su voz era sombría, desprovista del desapego profesional que usualmente cargaba. Y no te va a gustar. De hecho, necesitas ver esto inmediatamente. ¿Puedes encontrarte conmigo? Estoy en la cafetería de la Cuarta Calle. Voy para allá. Manejé a la cafetería en un aturdimiento. Valentín estaba sentado en una cabina del fondo, tomando un café negro y fumando en cadena, aunque el letrero de no fumar estaba justo sobre su cabeza. Parecía un hombre que había visto todo y no le había gustado nada de eso. No perdió tiempo en formalidades. Deslizó una carpeta gruesa de manila a través de la mesa grasosa. Investigué las finanzas de tu hijo, dijo Valentín, golpeando la carpeta con un dedo manchado de nicotina. Investigué a la esposa. Raquel está limpia mayormente. Gasta mucho en ropa. Claro, mantiene las apariencias, pero nada criminal. ¿Pero tu hijo, Mateo? Dio una calada y sopló el humo lejos de mí. Tu hijo se está ahogando, Benjamín, pero no en una hipoteca, no en préstamos estudiantiles. Abrí la carpeta. Era un mar de tinta roja, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros de transacciones. Páginas y páginas de registros de transacciones. ¿Qué estoy viendo?, pregunté, entrecerrando los ojos ante las filas de números. Adicción, dijo Valentín sin rodeos. Apuestas en línea, casinos de criptomonedas basados en Malta, aplicaciones de apuestas deportivas, sitios de póker de altas apuestas. Volteó una página señalando una serie de retiros masivos de hace 3 años. Perdió el enganche que le diste en los primeros 6 meses, dijo Valentín. Trató de duplicarlo en un esquema de criptomonedas y perdió el 80%. Luego trató de recuperarlo en apuestas deportivas. Persiguió sus pérdidas, Benjamín, y siguió cavando. Sentí la sangre drenar de mi cara. Los $200.000, mi casa, mis recuerdos, mi jubilación, desaparecidos, evaporados en un casino en línea mientras yo dormía en un colchón lleno de bultos. Se pone peor, dijo Valentín, su voz bajando más. Cuando los bancos lo cortaron, cuando las tarjetas de crédito estaban al máximo, no paró. Fue con prestamistas privados. El tipo que no revisa puntajes de crédito, pero sí revisa a qué escuela van tus hijos. Prestamistas usureros, susurré. Grandes, confirmó Valentín. Un sindicato operando desde el lado este. Manejan los números para la mitad de la ciudad. Encontré el rastro digital en una cuenta de teléfono desechable vinculada a su correo electrónico. Amenazas, fechas límite, fotos. Deslizó una foto brillante a través de la mesa. Era una toma de vigilancia. Mi hijo Mateo, parado en un estacionamiento, discutiendo con 2 hombres grandes junto a una camioneta negra. Mateo se veía aterrorizado. Debe $300.000, Benjamín, dijo Valentín. Principal más intereses. Lo están exprimiendo. Le dijeron que si no pagaba para fin de mes, iban a empezar a cobrar en sangre. Miré la foto.
$300,000. Mi hijo no solo era malo con el dinero, era un adicto desesperado y acorralado que había arrastrado a su familia a un pozo de víboras. ¿Y el seguro?, pregunté, mi voz hueca. Valentín asintió. Ese es el remate. Tomó esa póliza de 5 millones hace 90 días. Sovereign Life. Revisé la letra pequeña, Benjamín. Hay una cláusula de suicidio. Es estándar. Si se mata dentro de los primeros 2 años, la póliza no paga nada. 0. Me senté hacia atrás, la cabina rechinando bajo mi peso. El panorama estaba cambiando. Se estaba reorganizando en algo aún más horrendo que simple codicia. Entonces, Raquel sabe, dije. Sabe sobre la deuda, sabe sobre las amenazas. Tiene que saberlo, dijo Valentín. Sacó otra foto. Esta hizo que mi corazón se detuviera. Era una foto de mi nieta Liliana jugando en los columpios de su escuela primaria. Fue tomada desde lejos a través de una cerca de malla ciclónica. Mandaron esto al teléfono de Mateo ayer, dijo Valentín. La leyenda decía, linda niña, sería una lástima que se cayera. Están amenazando con matar a su familia, Benjamín. Me sentí enfermo. Quería vomitar ahí mismo sobre la mesa. Las piezas estaban encajando con el sonido de una puerta de prisión cerrándose. Raquel no solo lo estaba matando por un pago para comprar zapatos o una casa de vacaciones. Lo estaba matando porque había una pistola apuntando a su cabeza o a la cabeza de su hija. Si Mateo moría de causas naturales como un ataque cardíaco causado por complicaciones médicas, el seguro pagaba 5 millones. Ella podía pagar a los usureros, podía salvar la casa, podía salvar a Liliana. Era una lógica retorcida y horrenda. Matar al esposo para salvar a la hija, sacrificar una vida para salvar 2. Entonces lo está haciendo para pagar la deuda, murmuré. Lo está sacrificando para salvar a Liliana. Valentín se encogió de hombros. O tal vez están juntos en esto, tal vez él sabe, tal vez no. Pero una cosa está clara, Benjamín. La fecha límite que los usureros le dieron es el próximo martes. Miré la fecha en el calendario en la pared. Hoy era viernes. El martes estaba a 4 días. Por eso estaba entrando en pánico. Por eso estaba aterrorizada cuando Mateo empezó a mejorar. Se le estaba acabando el tiempo. Si Mateo no moría para el martes, los usureros vendrían por Liliana. La desintoxicación tenía que funcionar ahora, o todo se acababa. Me puse de pie. Mis piernas se sentían pesadas, pero mi mente estaba clara. La rabia que había sentido hacia Raquel todavía estaba ahí, pero estaba complicada ahora. Estaba mezclada con horror y lástima. Mi hijo había creado este desastre, su adicción, sus mentiras. Había invitado al diablo a su hogar, y ahora su esposa estaba tratando de pagarle al diablo con su alma. Tiré un billete de $20 sobre la mesa por el café que no toqué. Gracias, Valentín, dije. ¿A dónde vas?, preguntó Valentín. Voy a detener un asesinato, dije. Caminé hacia mi camioneta. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de voz de Mateo. Papá, contesta, voy a llevar a Liliana por un helado. Me siento genial. Este es el mejor día que he tenido en años. Escuché su voz feliz y despistada. Estaba celebrando su salud mientras el verdugo afilaba el hacha. Estaba comprando helado mientras su esposa probablemente estaba tratando frenéticamente de averiguar cómo matarlo más rápido. Me di cuenta entonces de que no podía esperar más. No podía jugar juegos con organizadores de pastillas y llaves robadas. El peligro era real y estaba parado en su puerta. La camioneta negra no era solo una amenaza, era una promesa. Encendí el motor. No iba a regresar al apartamento, iba a su casa. Y esta vez no iba a tocar. No iba a actuar como el viejo frágil. Iba a tirar la puerta y forzar la verdad a la luz antes de que los tiburones vinieran a alimentarse.
Salí a la carretera, mis llantas rechinando. Martes. Tenía hasta el martes. Pero mirando la desesperación en los ojos de Raquel antes, sabía que Mateo podría no pasar la noche si no actuaba ahora. Iba a mitad de camino a su casa cuando mi teléfono vibró contra el tablero. Era Valentín, el investigador privado. Su voz estaba tensa, despojada del cinismo anterior. Sonaba como un hombre viendo un choque de trenes en cámara lenta. «Benjamín», dijo, «necesitas llegar ahí ahora. Tengo ojos en el lugar. Una camioneta negra acaba de estacionarse 3 casas más abajo, sin placas, 2 tipos adentro y no están entregando pizza, están vigilando la entrada». Mi sangre se heló. Los tiburones estaban rodeando. No estaban esperando al fin de mes. Estaban ahí para intimidar, para amenazar, tal vez para cumplir las fotos que habían mandado. Aplasté mi pie en el acelerador. Mi vieja Ford gimió en protesta, el motor lloriqueando mientras la empujaba más allá de los 110 en las calles suburbanas. No me importaban las multas de velocidad. No me importaba la seguridad. Mi nieta estaba en esa casa. Mi hijo, el idiota apostador, estaba en esa casa. Y la mujer que pensé que era una asesina, estaba en esa casa. Manejé con la desesperación de un hombre que ya ha perdido demasiado. Pensé en los $300,000. Era una cantidad asombrosa de dinero, pero comparada con una vida, era papel. Pensé en la póliza de 5 millones. Estaba ahí como una lápida sobre mi familia. Rechinando entré a la entrada, ignorando la camioneta negra estacionada calle abajo. Vi 2 cabezas voltearse en ese vehículo, observándome, pero no se movieron. Eran solo los mensajeros del miedo por ahora. Salté de la camioneta, mis botas golpeando el pavimento con fuerza. No fui a la puerta principal. Fui directo al teclado del garaje. 4, 1, 8, 2. El cumpleaños de Mateo. Lo marqué tan fuerte que casi rompí el plástico. La puerta comenzó su lento ascenso mecánico. No esperé a que se abriera completamente. Me agaché por debajo cuando estaba a la altura de mi cintura, metiéndome al garaje como un soldado en una trinchera. Irrumpí en el cuarto de servicio. La casa no estaba en silencio esta vez. Estaba llena de ruido, gritos. Venían de la cocina. Era un sonido crudo, histérico, que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Era mi hijo. Corrí por el pasillo, mi corazón martilleando contra mis costillas como un mazo. Llegué a la entrada de la cocina y me detuve. La escena frente a mí congeló el aliento en mis pulmones. Era una cocina hermosa. Recordaba cuando la remodelaron. $50,000 en encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable y gabinetes hechos a la medida. Era una cocina diseñada para cenas familiares y hornear en las fiestas. Pero ahora mismo parecía una zona de guerra. Raquel estaba desplomada en el piso cerca del refrigerador, su cara enterrada en sus manos, su cuerpo sacudiéndose con violentos sollozos desgarradores. Se veía rota, derrotada. Y Mateo, mi hijo, que apenas 3 días antes estaba en su lecho de muerte, estaba parado sobre ella. Se veía vibrante. Su color era bueno. Sus piernas estaban fuertes. La medicina real que había intercambiado había hecho su trabajo perfectamente. Estaba físicamente curado, pero mentalmente se estaba desmoronando. Sostenía un frasco naranja de receta en su mano. Lo agitaba hacia ella, su cara retorcida en una máscara de pura e inconfundible angustia. «¿Por qué no estoy muerto?», gritó. Su voz se quebró, haciendo eco en el costoso azulejo. «¿Por qué estoy parado aquí, Raquel? Me las tomé todas. Me tomé cada una de ellas esta mañana». Me quedé parado en las sombras del pasillo, paralizado. Esto no era lo que esperaba. Esperaba encontrar a Raquel alimentándolo con veneno a la fuerza. Esperaba encontrar a una víctima y una villana.
Pero Mateo no estaba actuando como una víctima. Estaba actuando como un hombre cuyo plan había fallado. Mateo arrojó el frasco a través de la habitación. Se estrelló contra el azulejo del respaldo, rompiéndose en fragmentos de plástico naranja. «Me lo prometiste», rugió, lágrimas corriendo por su cara. «Prometiste que me ayudarías. Me desperté hoy sintiéndome genial. Caminé a Liliana al autobús. Corté el pasto. Mi corazón está latiendo como un tambor. Raquel, está fuerte. ¿Por qué está fuerte?» Raquel levantó la vista, su cara un desastre de rímel y lágrimas. «No sé, Mateo», gimió. «Te juro que no sé. Te di la harina. Las hice yo misma, tal como me pediste. Las cambié. Estás mintiendo», gritó Mateo. Caminaba de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. «Te acobardaste. Tuviste miedo. Me diste la medicina real, ¿verdad? ¿Quieres que nos maten? ¿Quieres que esos hombres de afuera entren aquí y lastimen a Liliana?» Me recargué contra el marco de la puerta, mi mundo tambaleándose sobre su eje. La conversación era absurda. Era una locura. Mi hijo le estaba gritando a su esposa porque ella le había salvado la vida. Estaba furioso porque estaba sano. «No fui yo, papá», sollozó, arrastrándose hacia él y agarrando su pierna. «Yo quiero que vivas. Nunca quise hacer esto, pero hice lo que dijiste. Te juro que vacié las cápsulas. Las llené con harina, escondí las reales en mi cajón. No sé por qué estás mejorando. Tal vez tu corazón es demasiado fuerte». «¿Demasiado fuerte?» Mateo se rió. Fue un sonido maníaco, aterrador. «Mi corazón es basura. Ha sido basura por 10 años. Debería haberse detenido hace 3 días. Ese era el plan. Causas naturales, un ataque cardíaco mientras dormía. El seguro paga. Tú pagas a los usureros y tú y Liliana están a salvo. Ese era el trato, Raquel». Agarró un pesado jarrón de cristal de la isla y lo arrojó a la pared. Explotó, bañando la impecable cocina con vidrio. «Ahora mírame», gritó, extendiendo los brazos. «Estoy sano, estoy vivo, y porque estoy vivo, todos estamos muertos. La fecha límite es el martes. Si no estoy bajo tierra para el martes, van a venir por Liliana. ¿Entiendes eso?» Me mandaron una foto de ella en el recreo. Di un paso hacia la luz. Mis pesadas botas de trabajo crujieron sobre el vidrio roto. El sonido cortó su pelea a gritos como un disparo. Mateo se congeló. Raquel jadeó, levantándose contra los gabinetes. Ambos me miraron. Sus ojos estaban abiertos, aterrados, como niños atrapados jugando con cerillos mientras la casa se quemaba. «¿Papá?», susurró Mateo. Su cara se puso pálida, no de enfermedad, sino de vergüenza. No dije ni una palabra. Caminé al centro de la cocina. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi chaqueta de lona de trabajo. Mi mano se cerró alrededor de la bolsa Ziploc que Miguel me había dado. La bolsa llena de las pastillas blancas desmoronables de harina que habíamos removido del organizador. Lancé la bolsa sobre la isla de granito. Aterrizó con un golpe suave deslizándose sobre la superficie pulida hasta detenerse justo frente a Mateo. «¿Están buscando esto?», pregunté. Mi voz era baja, firme, peligrosamente calmada. El silencio en esa cocina era más pesado que cualquier viga de acero que hubiera levantado. La bolsa Ziploc de pastillas de harina se asentó en la isla de granito como una granada que ya había explotado, dejándonos en los escombros. Mateo miró el polvo blanco, su pecho agitándose, su cara una máscara de absoluta devastación. No parecía un hombre que había sido salvado. Parecía un hombre que acababa de ver hundirse su último bote salvavidas. «Tú las cambiaste de vuelta», susurró Mateo. «Entraste a mi casa y las cambiaste de vuelta». «Te salvé la vida, hijo», dije, mi voz dura. «Y estás parado ahí gritando porque todavía respiras. Explícame eso».
Explícame por qué mi hijo quiere morir tan desesperadamente. Le grita a su esposa por no matarlo. Mateo colapsó. No fue un deslizamiento lento esta vez. Sus piernas simplemente cedieron. Cayó al piso con fuerza, sus rodillas crujiendo sobre el vidrio roto del jarrón que había arrojado. No pareció sentir el dolor. Puso su cabeza en sus manos y dejó salir un sonido que nunca olvidaré. Fue un aullido, un sonido de pura desesperación animal. No fue el plan de ella, papá, sollozó, meciéndose de un lado a otro. No fue Raquel. Ella no quería hacerlo. Yo la obligué. Miré a Raquel. Estaba acurrucada en la esquina, sus brazos envueltos alrededor de sí misma, temblando violentamente. Me miró, sus ojos abiertos y suplicantes, lágrimas cortando surcos a través de su maquillaje. No parecía una mente maestra, parecía una mujer que había sido hecha pedazos. —¿Qué quieres decir con que la obligaste? —pregunté acercándome a Mateo. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, salvajes. —Les debo $300,000, papá, no al banco, no a la compañía de tarjetas de crédito. Le debo al tipo de gente que no presenta demandas, presenta reportes de personas desaparecidas. Tomó un aliento tembloroso. Vinieron a mí el mes pasado. 2 tipos en una camioneta. Me mostraron fotos, papá. Fotos de Raquel saliendo del supermercado. Fotos de Liliana en el patio de juegos de la escuela. Sabían su horario, sabían el nombre de su maestra. Me dijeron que la fecha límite era fin de mes. Si no pagaba los 300,000 más intereses, se lo iban a cobrar con ellas. Detallaron exactamente lo que le harían a Liliana. Sentí un escalofrío correr por mi espina dorsal. Había lidiado con tipos duros en sitios de construcción, pero esto era diferente, esto era maldad. Así que traté de encontrar una salida, continuó Mateo, su voz quebrándose. Traté de conseguir préstamos, traté de apostar mi camino de regreso arriba, pero solo cavé el hoyo más profundo. Y entonces me di cuenta, valgo más muerto que vivo. Señaló el mostrador de la cocina donde había una pila de correspondencia. La póliza, $5 millones. La saqué cuando me dieron el ascenso el año pasado, antes de que todo se derrumbara. Revisé la letra pequeña, papá. Leí cada palabra. Hay una cláusula de suicidio. Si me pongo una pistola en la boca o si estrello mi auto contra una pared, no pagan nada. 0. La póliza es nula por 2 años por muerte autoinfligida. Me miró, rogándome que entendiera su lógica retorcida. Pero si muero de causas naturales, si mi mal corazón simplemente se rinde, pagan. Pagan $5 millones libres de impuestos. Raquel podría pagar a los usureros, podría pagar la casa. Ella y Liliana estarían seguras de por vida, estarían a salvo. Lo miré fijamente. A mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el hombre del que estaba tan orgulloso, había reducido su vida a una tabla actuarial. Había decidido que su único valor para su familia era el cheque que recibirían cuando estuviera bajo tierra. ¿Así que decidiste dejar los medicamentos? Dije, mi voz hueca. Era la única manera, lloró Mateo. Sabía que mi corazón no aguantaría. Sin la nitroglicerina, la presión se acumularía. Se vería como un paro cardíaco estándar, sin preguntas. El forense vería mi historial y firmaría el certificado de defunción. Sería limpio. ¿Y Raquel? Pregunté, mirándola. ¿Cómo lograste que aceptara esto? ¿Cómo lograste que tu esposa se convirtiera en tu verdugo? Mateo apretó los ojos cerrándolos. Le conté todo. Le conté sobre las amenazas. Le mostré las fotos de Liliana. Ella quería ir a la policía, pero le dije que no podíamos. Si íbamos a los policías, los usureros lo sabrían. Lastimarían a Liliana. Solo para dar un ejemplo, le dije que no había otra salida.
Miró a Raquel, su expresión llena de vergüenza y pena. Ella se negó, papá. Por días. Se negó. Me rogó que encontrara otra manera. Dijo que vendería la casa, vendería sus joyas, trabajaría 3 empleos, pero yo sabía que no sería suficiente. No a tiempo. Así que yo le di un ultimátum. ¿Ultimátum? Repetí. Le dije que si no me ayudaba a hacerlo silenciosamente con las pastillas, iría a buscar a los usureros yo mismo. Le dije que los provocaría. Le dije que me aseguraría de que me mataran en la calle. Y le dije que si hacía eso, no había garantía de que no lastimarían a ella y a Liliana de todas formas. Le dije que esta era la única manera de garantizar su seguridad. Le forcé la mano, papá. La convertí en un monstruo. Raquel dejó escapar un sollozo que sonó como algo desgarrándose. Yo no quería, Benjamín, gimió. Te juro que me di la harina. Lloré cada vez que llenaba esas cápsulas. Cada vez que le daba esa lonchera, sentía que me estaba muriendo por dentro. Pero él dijo que era por Liliana. Dijo que lo estaba haciendo por Liliana. Miré de uno al otro. La tragedia de todo era sofocante. 2 personas atrapadas en una pesadilla de su propia creación, tomando las peores decisiones posibles por amor y miedo. Entonces, la desintoxicación, dije mirando a Raquel. El especialista en Nueva York. Todo eso fuiste tú. Teníamos que decirte algo, susurró Raquel. Mateo se estaba enfermando. Te habrías dado cuenta. Necesitábamos una historia de cobertura. Me la inventé. Pensé que si creías que estaba recibiendo tratamiento, no mirarías demasiado de cerca. Solo quería protegerte de la verdad. No quería que supieras que tu hijo se estaba sacrificando. Sacrificándose. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mateo no veía esto como suicidio. Lo veía como martirio. Pensaba que estaba siendo un héroe. Tonto, susurré. Absoluto tonto. Caminé hacia Mateo. Él se encogió esperando que lo golpeara. Tal vez debería haberlo hecho. Tal vez lo necesitaba, pero no pude. Lo miré, al hombre que había tirado su dignidad, su vida y el alma de su esposa, todo por dinero. ¿Crees que esto es valiente? Pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Crees que dejar a tu esposa con el recuerdo de matarte es valiente? ¿Crees que dejar a tu hija sin padre es valiente? No eres un héroe, Mateo. Eres un cobarde. Mateo levantó la vista herido. Papá, lo hice por ellas. No, rugí. Lo hiciste porque tenías miedo. Cavaste un hoyo con tus apuestas y tu codicia. Y en lugar de salir trepando, en lugar de pedir ayuda, decidiste enterrarte en él. Ibas a dejar que tu esposa te viera morir, jadeando por aire día tras día, sabiendo que podía salvarte, pero no podía porque la amenazaste. Eso no es amor, Mateo. Eso es tortura. Señalé a Raquel. Mírala, mira lo que le hiciste. No la salvaste, la destruiste. Incluso si el plan hubiera funcionado, incluso si hubieras muerto y ella hubiera recibido el dinero, ¿cómo iba a vivir con eso? Cada vez que gastara un centavo de esos 5 millones, recordaría que asesinó a su esposo para obtenerlo. Ibas a convertirla en un cascarón igual que tú. Mateo miró a Raquel. Realmente la miró. Vio el terror en sus ojos, la postura rota. Vio el precio que su sacrificio había cobrado. Se desplomó hacia adelante, derrotado. Solo no sabía qué más hacer, susurró. Tenía tanto miedo. La imagen de mi hijo, el hombre fuerte y capaz que creí haber criado, se desmoronó ante mis ojos. No era un villano, no era una víctima, era solo un hombre débil que había cometido una serie de errores catastróficos y luego trató de arreglarlos con el error definitivo. Sentí una profunda sensación de pérdida. Había hecho duelo por mi esposa hace 6 meses. Ahora estaba haciendo duelo por el hijo que creía tener. Ese hombre
se había ido. En su lugar estaba esta criatura rota y tonta sangrando en el piso de la cocina. Pero todavía era mi hijo y todavía estaba vivo. «Levántate», dije. Mi voz estaba cansada, agotada hasta los huesos. Mateo no se movió. Dije que te levantes. Lo agarré del brazo y lo levanté. Se tambaleó inestable. «La fecha límite», murmuró. «Es el martes, papá. Van a venir». «Que vengan», dije. «Ya se acabaron los escondites, ya se acabaron las mentiras y definitivamente ya se acabó el morir». Miré el frasco naranja que había estrellado contra la pared. La medicina real estaba esparcida entre el vidrio. «Recógela», le dije a Raquel. «Recoge cada pastilla». Ella asintió frenéticamente, arrodillándose para recoger las tabletas. «Vamos a arreglar esto», dije, mirando a Mateo a los ojos. «Pero no a tu manera. Lo vamos a hacer de la manera difícil, la manera honesta». Mateo negó con la cabeza. «No tenemos $300,000, papá. No tenemos nada». «Lo sé», dije, «pero sigo siendo tu padre, y no he terminado todavía». Me aparté de él, incapaz de mirar su patética esperanza por más tiempo. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera a la calle. La camioneta negra seguía ahí, vigilando, esperando. Saqué mi teléfono. Me quedaba una carta por jugar. Una carta que había guardado por 40 años. Me costaría todo lo que me quedaba, cada pizca de orgullo, cada año restante de mi vida. Pero mientras miraba a mi hijo roto y a su esposa aterrorizada, supe que tenía que jugarla. Marqué el número. Sonó una vez, 2 veces. «Francisco», dije cuando la voz contestó. «Soy Benjamín. Necesito un favor». Francisco aceptó. No pidió colateral. No pidió un contrato. Solo pidió mi palabra. Y en ese momento, mi palabra valía $300,000. Colgué el teléfono y miré a las 2 personas rotas frente a mí. La cocina estaba en silencio ahora, salvo por el zumbido del refrigerador y la respiración irregular de mi hijo. La camioneta negra afuera no se había movido. Los tiburones seguían esperando, pero ahora tenía el cebo para hacerlos irse. Pero todavía había una cosa que no podía entender. Una pieza irregular de esta pesadilla que no encajaba. Miré el formulario de beneficiario arrugado tirado en el piso entre el vidrio destrozado. Me agaché y lo recogí, mis articulaciones tronando en el silencio. Lo alisé sobre la encimera de granito. Benjamín Carrasco. El nombre me miraba fijamente. No Raquel, no Liliana. Yo. Miré a Mateo. Estaba sentado en un banco de la barra ahora, su cabeza en sus manos, luciendo como un hombre que acababa de correr un maratón con una pierna rota. «Mateo», dije, mi voz baja, «necesito entender esto. Realmente necesito entender esto. Ibas a dejar a Raquel y a Liliana solas. Ibas a dejarlas con un esposo y padre muerto. Y le ibas a dar el dinero a mí». Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un dolor tan profundo que parecía físico. «No se trataba de dejarlas, papá», susurró. «Se trataba de limpiar la pizarra. Se trataba de equilibrar». Tomó un aliento tembloroso y señaló el papel bajo mi mano. «Hice las cuentas, papá. Soy contador. Me quedé despierto noches haciendo las cuentas. Le debo a los usureros 300,000. Eso deja 4,700,000. Miró a Raquel, quien se estaba limpiando los ojos con una servilleta de papel. Raquel podría vender esta casa. Podría tomar 1,000,000 de la póliza para establecerse ella y a Liliana en un lugar más pequeño, pagar la universidad, asegurarse de que nunca pasaran hambre. Pero el resto, los 3,700,000, eso era para ti. ¿Para mí?, pregunté, sintiendo una nueva ola de horror lavarme. «Mateo, tengo 70 años. ¿Qué voy a hacer con 3 millones? Vivo en un apartamento de 1 cuarto.
como sándwiches de almuerzo. Ese es exactamente el punto, gritó Mateo, su voz quebrándose. Vives en un basurero por mi culpa. Estás trabajando en construcción a los 70 por mi culpa. Te quité tu casa, papá. Te quité el hogar que tú y mamá construyeron. Te quité tu red de seguridad. Te quité tus años dorados y los tiré por el retrete porque quería hacerme el importante en una casa que no podía pagar. Se levantó, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio entre la isla y el fregadero, sus manos volando a su alrededor. ¿Sabes cómo se siente? ¿Sabes cómo se siente ver a tu padre salir cojeando de tu casa cada mañana para ir a hacer trabajo manual porque eres un fracaso? Te come vivo, papá. Te pudre por dentro. Cada vez que me sonreías, cada vez que me decías que estabas orgulloso de mí, se sentía como si me estuvieras apuñalando porque sabía que te robé la vida. Se detuvo frente a mí, su pecho agitándose. Quería devolvértela, papá. Quería darte una jubilación. Quería que viajaras. Quería que compraras un condominio en Florida. Quería que nunca tuvieras que levantar un martillo de nuevo. Lo calculé. El pago cubriría los 200,000 que te quité, más intereses, más daños y perjuicios, más suficiente para mantenerte cómodo el resto de tu vida. Era el único activo que me quedaba. Mi seguro de vida era lo único que no había arruinado. Lo miré fijamente. Miré a los ojos de mi hijo y vi un amor tan retorcido, tan deformado por la culpa y la vergüenza que se había convertido en un arma. No solo estaba tratando de escapar de sus deudas, estaba tratando de comprar mi perdón con su sangre, estaba tratando de reembolsarme por su existencia. ¿Crees? Tartamudeé, luchando por encontrar las palabras. ¿Crees que quiero dinero más de lo que te quiero a ti? ¿Crees que un condominio en Florida vale tu vida? Yo pensé que era la única manera de arreglarlo, dijo Mateo, su voz cayendo a un susurro. Pensé que si me iba, la carga se iría. Sería rico. Raquel estaría a salvo. Los usureros serían pagados. Todos ganan excepto yo, y yo no merecía ganar. Sentí que mis rodillas cedían. Agarré el borde de la encimera para sostenerme. Este era el verdadero horror. No las drogas, no los usureros, sino el hecho de que mi hijo se sentía tan inútil, tan aplastado por el peso de sus propios errores, que pensaba que su muerte era lo más valioso que podía ofrecernos. Había convertido su propio suicidio en una mercancía. Había convertido su muerte en una transacción para equilibrar los libros. Era lo más tonto, estúpido y desgarrador que había escuchado jamás. Miré a Raquel. Ella estaba mirando a Mateo con una mezcla de horror y lástima. Había vivido con esto. Había vivido con un hombre que estaba activamente calculando el retorno de inversión de su propia muerte. Mateo, dije, mi voz temblando, eres contador. Eres bueno con los números, pero eres un idiota con las personas. Caminé hacia él. Puse mis manos en sus hombros. Sentí la tensión en su cuerpo, la vibración de su ansiedad. No puedes pagarme con un cheque, Mateo. No puedes reembolsar el amor de un padre. Esos $200,000 eran papel, eran ladrillo y madera. No era yo. Tú eres yo. Tú eres mi legado, no el dinero. Lo agarré más fuerte, forzándolo a mirarme. Si hubieras muerto, si hubieras dejado que ese corazón se detuviera, no me habrías salvado. Me habrías matado. ¿Entiendes eso? Me habrías puesto en la tumba junto a ti. Habría gastado cada centavo de ese dinero del seguro construyendo un santuario a mi fracaso como padre. Mateo se quebró. El último pedazo de su resistencia se desmoronó. Cayó sobre mí sollozando en mi pecho, aferrándose a mi chaleco de trabajo como un hombre ahogándose. Lo siento, papá, gimió. Lo siento mucho, mucho. Solo quería hacer las cosas bien. Lo sostuve. Sostuve a mi muchacho de 42 años en la cocina de la casa que casi nos había destruido a todos.
Miré sobre su cabeza hacia la ventana. La camioneta negra seguía ahí. La amenaza seguía siendo real, pero la podredumbre interna, la enfermedad secreta que había estado comiendo viva a mi familia, había sido drenada. El veneno había salido. Nos quedamos ahí parados por un largo rato. El silencio de la casa solo era roto por la respiración irregular de Mateo. Finalmente, me separé. Mantuve mis manos en sus hombros. Tenemos trabajo que hacer, dije. Francisco está transfiriendo el dinero. Debería estar en mi cuenta dentro de 1 hora. Vamos a pagarle a estos hombres. Vamos a quitártelos de encima. Mateo asintió, limpiándose la cara con su manga. Se veía exhausto, drenado, pero por primera vez en semanas, no se veía como si se estuviera muriendo. Se veía como un hombre que acababa de despertar de una larga pesadilla. ¿Y luego qué?, preguntó Mateo. Luego vas a arreglar esto, dije severamente. Realmente arreglarlo. No con la muerte, con la vida. Vas a vender esta casa. Vas a pagarle a Francisco. Vas a buscar ayuda para las apuestas y vas a pasar cada día por el resto de tu vida demostrándole a tu esposa e hija que vales más que una póliza de seguro. Miré a Raquel. ¿Y tú?, dije. Vas a ayudarlo. Vas a dejar de habilitarlo. Vas a dejar de esconder secretos en tu cajón de ropa interior. Vas a ser una compañera, no una cómplice. Raquel asintió, nuevas lágrimas derramándose por sus mejillas. Sí, Benjamín, lo prometo. Mi teléfono sonó. Lo saqué. Un mensaje de texto de mi banco. Transferencia recibida. $300,000. Miré el número. Era una fortuna. Era mi libertad. Era mi futuro. Y estaba a punto de entregárselo a un montón de criminales para limpiar el desastre de mi hijo. Pero mientras miraba a Mateo, parado ahí respirando, su corazón latiendo, un ritmo fuerte y constante en su pecho, supe que había obtenido el mejor trato. «Vámonos», dije, volteándome hacia el garaje. «Vamos a pagar la cuenta». Salimos de la casa juntos, 3 generaciones de Carrascos, si contabas al fantasma del hombre que solía ser. Caminamos por la entrada para encontrarnos con la camioneta negra. Sostenía el teléfono en mi mano como un escudo. Tenía 70 años. Estaba quebrado. Estaba cansado. Pero era un padre. Y hoy eso era suficiente. La camioneta negra era una mancha oscura contra el crepúsculo suburbano. 2 hombres estaban sentados adentro, sus caras en sombras, pero su intención clara. No estaban ahí para hablar. Estaban ahí para cobrar de una manera u otra. Marché por la entrada, mis botas crujiendo fuerte sobre el pavimento. Mi corazón martilleaba a un ritmo frenético contra mis costillas, pero mi cara era de piedra. Era Benjamín Carrasco. Había enfrentado túneles colapsando y grúas tambaleándose. No iba a parpadear ahora. Mateo me seguía detrás, sus pasos pesados de terror. Podía escuchar su respiración irregular. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Raquel estaba parada en el porche, agarrándose el pecho, sus ojos abiertos de pánico. La ventana del pasajero de la camioneta se bajó con un zumbido bajo. Un hombre miró hacia afuera. Tenía una cara como un puño apretado, cicatrizada y dura. «¿Quién eres tú?», preguntó. Su voz era como grava en una mezcladora. «Soy su padre», dije, deteniéndome a 1 metro del carro. «Y estoy aquí para saldar la cuenta». El hombre se rió. Fue un sonido seco, sin humor. «A menos que seas Santa Claus, viejo, no tienes lo que necesitamos. Tu muchacho nos debe 300 de los grandes, y el reloj está corriendo». Mateo dio un paso adelante, su voz temblando. «Por favor, solo dejen a mi familia fuera de esto. Necesito más tiempo». «No damos tiempo», dijo el hombre, abriendo la puerta. Salió. Era grande, se elevaba sobre mí. Dio un paso hacia Mateo,
su mano metiéndose en su chaqueta. Me interpuse entre ellos. Planté mis pies. Sentí la artritis en mis rodillas arder, pero la ignoré. Dije que lo voy a saldar. Gruñí. Ahora mismo. Transferencia bancaria. Dame el número de ruta. El hombre se detuvo. Me miró de arriba abajo evaluándome. Vio la ropa de trabajo, el pelo gris, el fuego en mis ojos. Sonrió con suficiencia. Está bien, abuelo. ¿Quieres jugar al héroe? Adelante. Recitó los números. Saqué mi teléfono. Mis dedos estaban firmes mientras los tecleaba en mi aplicación bancaria. $300,000. Era todo lo que Francisco acababa de prestarme. Era mi libertad. Era mi dignidad. Era el resto de mi vida esclavizado a una deuda que no creé. Mateo agarró mi brazo. Papá, no, susurró, sus ojos abiertos de horror. No puedes hacer esto. No puedes trabajar el resto de tu vida. Es demasiado. No lo valgo. Ahí fue cuando perdí el control. La rabia, el miedo, el agotamiento, todo hirvió. Me volteé y lo abofeteé. No fue un golpecito suave. Fue una bofetada dura y punzante en la cara que resonó en la calle silenciosa. Mateo trastabilló hacia atrás, sosteniendo su mejilla, en shock. ¡Cállate!, grité. Nunca vuelvas a decir eso. Tu vida no es barata. No es algo que intercambias por un condominio en Florida. No es algo que tiras porque tienes miedo. Lo agarré de la camisa, jalándolo cerca. Yo construí rascacielos, Mateo. Vertí concreto hasta que me sangraban las manos. Hice eso para que pudieras vivir, para que pudieras tener una vida. Y trabajaré hasta morirme, si eso es lo que se necesita para mantenerte respirando. No insultes mi sacrificio diciéndome que no lo vales. Mateo me miró fijamente, lágrimas brotando de nuevo. Finalmente entendió. Esto no se trataba de dinero, se trataba de valor. Y para mí, él no tenía precio. Me volteé hacia el hombre. Presioné confirmar. Está enviado, dije. El hombre revisó su teléfono. Pasaron unos segundos de silencio agonizante. El viento agitó las hojas. Mi corazón latía con fuerza. Entonces el hombre asintió. La sonrisa suficiente desapareció, reemplazada por un destello de respeto. Ahí está, dijo. Limpio. Se subió de nuevo a la camioneta. Dile a tu muchacho que tiene suerte, dijo por la ventana. La mayoría de los tipos no tienen un papá como tú. La camioneta retrocedió y se alejó, desapareciendo calle abajo. La amenaza se había ido. Los tiburones habían sido alimentados. Dejé escapar un largo suspiro. Mis hombros se hundieron, la adrenalina me abandonó, y de repente sentí cada día de mis 70 años. Estaba cansado, tan cansado. Papá, susurró Mateo. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Quién te dio $300,000? Lo miré. Miré la casa, miré el cielo. Francisco, dije. Llamé a Francisco. La mandíbula de Mateo cayó. Tu antiguo jefe, ¿pero cómo? Le vendí el resto de mi vida, dije simplemente. Le prometí que manejaría sus sitios, que entrenaría a sus equipos, que manejaría sus inspecciones de seguridad. Le dije que trabajaría gratis hasta que la deuda esté pagada. Pero papá, lloró Mateo, tienes 70, no puedes trabajar así, te va a matar. Tal vez, dije, pero moriré de pie, moriré trabajando, y moriré sabiendo que mi hijo está vivo para criar a su hija. Caminé hacia el porche donde Raquel estaba parada. Me miró con asombro. Ella había estado lista para matar a su esposo para salvar a su hija. No había visto otra salida. Y yo acababa de mostrarle que siempre hay otra salida si estás dispuesto a pagar el precio. Está hecho, le dije. Se fueron. Raquel estalló en lágrimas de nuevo, extendiendo los brazos para abrazarme. La dejé. Los sostuve a los dos, a mi hijo y a su esposa,
ahí mismo en la entrada. Éramos un desastre, estábamos quebrados, estábamos rotos, pero estábamos vivos. Lo siento, seguía diciendo Mateo, lo siento mucho. Lo siento, no paga la renta, dije, separándome. Tenemos trabajo que hacer, trabajo real. Miré a Mateo. Lo primero, mañana temprano, vamos a poner esta casa en venta. La vas a vender. Vas a tomar cualquier capital que quede y vas a pagar tus tarjetas de crédito. Te vas a mudar a un apartamento, uno pequeño, uno que puedas pagar. Mateo asintió vigorosamente. Sí, sí, absolutamente. Lo que sea. Y tú, le dije a Raquel, vas a conseguir un trabajo. No me importa si es embolsar abarrotes o archivar papeles. Vas a contribuir. No más secretos, no más esconderse en el dormitorio. Lo haré, prometió Raquel. Empezaré a buscar mañana. Y Mateo, dije, mi voz bajando. Jugadores anónimos, empezando esta noche. Si descubro que apuestas aunque sea en un volado, personalmente te llevaré a la estación de policía. Lo prometo, papá, dijo Mateo. Se acabó. Lo juro. Los miré. Estaban asustados, estaban avergonzados, pero estaban escuchando. Por primera vez en años, realmente estaban escuchando. Caminé de vuelta a mi camioneta. Necesitaba sentarme. Mis piernas temblaban. Acababa de firmar mi libertad. Acababa de comprometerme a años de trabajo agotador cuando debería estar descansando. Pero mientras miraba hacia atrás a mi hijo, que sostenía a su esposa, vivo y a salvo, supe que había hecho el trato del siglo. Había comprado la vida de mi hijo por el precio de mi propia comodidad. Era una ganga. Me subí a la camioneta. Miré mis manos en el volante. Eran manos viejas, curtidas, cicatrizadas, pero eran manos fuertes, manos que todavía podían trabajar, manos que todavía podían construir. Encendí el motor. Tenía un turno mañana, uno largo. Francisco me esperaría en el sitio a las 6 de la mañana en punto y estaría ahí. Sería el primero en llegar porque eso es lo que hace un padre. Me alejé de la mansión que casi se había convertido en un mausoleo. Me dirigí de vuelta a mi apartamento con goteras. Era más pobre de lo que había sido jamás. Estaba más endeudado de lo que había estado jamás. Pero mientras conducía por las calles de la ciudad, me sentía más ligero que el aire. Había ganado. Había vencido a los usureros. Había vencido a las mentiras. Había vencido a la muerte misma. Y lo había hecho con nada más que una lonchera y la verdad. El camino por delante iba a ser difícil, iba a ser largo, pero por primera vez en 6 meses no estaba manejando solo. Tenía a mi hijo de vuelta, y eso valía cada gota de sudor que me quedaba. El letrero de «Se vende» se puso en el jardín de la mansión colonial a la mañana siguiente. Estaba ahí como una bandera blanca de rendición, señalando el fin de una era de pretensiones. La pusimos en $1.100.000, con precio para una venta rápida. No teníamos el lujo de esperar a que el mercado subiera. Necesitábamos efectivo y lo necesitábamos ayer. Cuando los compradores firmaron el contrato 3 semanas después, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Los vi firmar los papeles que despojaban a mi hijo de su símbolo de estatus. Y todo lo que sentí fue el levantamiento de una carga que casi nos había aplastado a todos. Lo que quedó de la venta fue apenas suficiente. Después de pagar la hipoteca y los costos de cierre, quedaron unos $80.000 en capital. No era una fortuna, pero era un salvavidas. Mateo usó cada centavo para pagar las tarjetas de crédito que habían sido llevadas al máximo para mantener las apariencias. Liquidó las deudas más pequeñas, las que no involucraban tipos en camionetas negras, pero que aún así lo mantenían despierto por las noches. Se mudaron el siguiente fin de semana. No más pisos de mármol, no más garaje para 3 autos. Rentaron un apartamento de 2 recámaras en un complejo a unos 8 kilómetros.
Cuesta $1,200 al mes. Tiene alfombras beige y paredes delgadas, y la vista es de un estacionamiento, no de un jardín bien cuidado. Pero es honesto. Por primera vez en su vida adulta, mi hijo está viviendo dentro de sus posibilidades. Los cambios no se detuvieron con la dirección. Mateo empezó Jugadores Anónimos la noche que pagué a los usureros. Va 3 veces por semana. Lo llevo yo mismo los martes solo para asegurarme de que entre por la puerta. Se sienta en un círculo de hombres rotos y admite que tiene un problema. No es fácil para él. Veo la vergüenza en sus ojos cada vez que levanta la mano para hablar. Pero la vergüenza es mejor que la muerte. Sigue trabajando como contador, pero tomó un segundo empleo haciendo preparación de impuestos los fines de semana para ayudar a pagarme. Se ve cansado, se ve desgastado, pero también se ve sólido, como un hombre que finalmente tiene los pies en la tierra en lugar de la cabeza en las nubes. Y Raquel, la mujer que pensé que era un monstruo, resultó ser la que más me sorprendió. No huyó. No se divorció de él cuando el dinero se secó. Consiguió un trabajo. Trabaja en una panadería ahora, empezando a las 4 de la mañana, amasando masa y decorando pasteles. Sus manos, una vez perfectamente manicuradas, ahora están espolvoreadas con harina. Harina real esta vez, no el veneno que solía empacar. Llega a casa oliendo a levadura y azúcar. Sus pies le duelen, pero paga la cuenta del supermercado con su propio dinero. Vendió sus bolsas de diseñador, vendió las joyas, se despojó de la fachada de la esposa perfecta y encontró a una mujer real debajo. En cuanto a mí, la vida se ha asentado en un ritmo que es tanto brutal como hermoso. Tengo 71 años ahora. Mi alarma suena a las 4:30 cada mañana. Mis articulaciones están más rígidas de lo que solían estar. Me toma unos buenos 10 minutos solo ponerme las botas, porque mis dedos están hinchados por la artritis. Manejo al sitio en la oscuridad sorbiendo café tibio de un termo. Francisco cumplió su palabra. Me puso de vuelta en la nómina como gerente senior de seguridad del sitio, pero no lo estoy haciendo por el cheque. Cada viernes, cuando el depósito directo llega a mi cuenta, transfiero el 70% directo de vuelta a Francisco. Es un lento desgaste de la montaña de $300,000 que le debo. A este ritmo, estaré trabajando hasta los 85. Probablemente moriré en un sitio de trabajo usando un casco y un chaleco neón. ¿Y saben qué? Estoy bien con eso. Es un martes por la tarde en noviembre. El viento sopla desde el lago, cortando a través de mi chaqueta de lona. Estoy parado en el 4º piso de un nuevo rascacielos, revisando los rieles de seguridad. La ciudad se extiende debajo de mí, gris y acero y fría. Mi espalda está gritando. Mis rodillas se sienten como si estuvieran llenas de vidrio roto. Estoy cansado. Estoy tan increíblemente cansado. Benjamín. Me volteo. Parado cerca del elevador de construcción hay 2 figuras. Una alta, una pequeña. Es Mateo y Liliana. Se ven fuera de lugar aquí entre el polvo de concreto y el ruido de las pistolas de remaches. Mateo lleva su traje barato de su trabajo de oficina, su corbata aflojada. Liliana está en su abrigo rosa de invierno sosteniendo la mano de su papá. «Hola, papá», llama Mateo saludando. «Te trajimos algo». Camino hacia ellos, mis botas pesadas. Liliana se suelta y corre hacia mí. «¡Abuelo!», grita, envolviendo sus bracitos alrededor de mis piernas polvorientas. La abrazo fuerte, oliendo el champú de fresa en su cabello. Es el mejor olor del mundo. Mejor que el dinero, mejor que la jubilación. Raquel está trabajando un turno doble, dice Mateo, caminando hacia nosotros. Así que recogí a la pequeña y pensamos en traerte el almuerzo. Extiende una lonchera de metal. Es roja. Mi vieja lonchera roja. La tomo. Se siente pesada, sólida. La revisé 2 veces, dice Mateo, una pequeña sonrisa triste jugando en sus labios.
sin confusiones, solo un sándwich de roast beef, una manzana y un termo de sopa. Raquel lo hizo esta mañana antes de irse. Lo miro. Se ve saludable. Su color es bueno. Sus ojos están claros. Las sombras que solían perseguir su cara se han ido, reemplazadas por la fatiga de un hombre honesto trabajando duro para arreglar sus errores. No es el hijo rico y exitoso del que presumía hace 2 años. Es un adicto en recuperación quebrado viviendo en una renta, pero está vivo. Está parado aquí. Gracias, hijo. Digo, mi voz gruesa. Me siento en una pila de madera. Mateo se sienta junto a mí. Liliana se trepa a mi regazo, robando la manzana de la lonchera. Comemos juntos, rodeados por el esqueleto de un edificio que apenas está empezando a levantarse. Miro mis manos. Son viejas. Están cicatrizadas. Nunca sostendrán un palo de golf en Florida. Nunca dirigirán un bote en un lago en la jubilación. Sostendrán martillos y taladros y tabletas de inspecciones de seguridad hasta que no puedan sostener nada más. He perdido mis años dorados. He perdido mi libertad financiera. Pero entonces miro a Mateo riéndose mientras limpia una mancha de tierra de la nariz de Liliana. Miro la forma en que respira profundo y fácil, su corazón latiendo un ritmo constante en su pecho. El corazón que debería haberse detenido. El corazón que reinicié con una llave robada y una apuesta desesperada. Me di cuenta de algo entonces. Pasamos nuestras vidas tratando de construir cosas. Casas, cuentas bancarias, legados. Pensamos que eso es lo que nos hace padres. Pensamos que proveer se trata del cheque que firmamos, pero no es así. Proveer se trata de ser el muro que se interpone entre tus hijos y la tormenta. Se trata de ser la red de seguridad cuando caen, incluso si atraparlos te rompe la espalda. Le di una mordida al sándwich. Sabía a roast beef y rábano picante. Sabía a vida. Soy Benjamín Carrasco. Tengo 71 años. Tengo $300,000 de deuda y una mala espalda. Soy el hombre más pobre en este sitio de construcción. Pero mientras estaba sentado ahí viendo a mi hijo y nieta, sabía que era el hombre más rico de la ciudad. Había pensado que mi nuera estaba tratando de matar a mi hijo. La verdad era peor. Mi hijo estaba tratando de matarse para salvarme. Pensaba que su muerte era el único regalo que le quedaba para dar. Pero estaba equivocado. Su vida era el regalo. A veces ser padre no significa que puedas descansar. A veces significa que tienes que tomar tus herramientas de nuevo cuando estás cansado y viejo. Significa que tienes que cargar el peso de sus errores en tus hombros porque los tuyos son los únicos lo suficientemente fuertes para soportarlo. Y mientras veía el sol brillar en las vigas de acero, supe que lo haría todo de nuevo. Vendería la casa de nuevo. Entraría al dormitorio de nuevo. Vendería mi vida a Francisco de nuevo. Lo haría todo de nuevo en un latido del corazón porque eso es lo que hacemos. Construimos, reparamos, salvamos. Y al final, ese es el único legado que importa. La vida me ha enseñado que el mayor legado de un padre no es el saldo en su cuenta bancaria, sino el muro que construye para proteger a sus hijos de la tormenta. Perdí mi jubilación y debo trabajar duro a los 70, pero no tengo arrepentimientos. El dinero se puede ganar de nuevo, pero la vida de mi hijo no. A veces, el amor no es darles a tus hijos lo que quieren. Es hacer lo necesario para salvarlos, incluso si significa sacrificar el último pedazo de paz que tienes. Ese es el verdadero e inquebrantable significado de la familia. Si esta historia de sacrificio y el amor inquebrantable de un padre tocó tu corazón, por favor dale like al video y suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿estarías dispuesto a sacrificar todo tu futuro para salvar a tu hijo de sus propios errores? ¿Has vivido algo similar con tu familia?
Me encantaría leer tu historia. Nos vemos en el próximo video.